Hoy converso con Nanette Camarena en el Coffee Break. Hola, Nanette. ¿Cómo te estás, Jorge? Todo bien, todo bien. Mira, gracias de verdad por sacar el tiempecito y recibirme en la oficina en esta época tan apretada. No, realmente, mira, para mí el placer es mío. No es una época apretada, es una época donde tú comienzas a planificar. Sí. Es complicada porque uno tiene que trabajar muchas cosas para trabajar el año entero, especialmente con los talentos. Exacto. Tú manejas en la introducción, yo lo diré, y algo, yo venía pensando en el camino, yo trato como de ir construyendo las introducciones. Yo las grabo después de grabar el episodio, la grabo tranquilo en casa aparte. Y yo venía empezando como que a construir la introducción y una de las cosas en las que pensaba es que en otra época tú hubieses sido, sin importar todo lo que hiciera, la esposa de. Tú de una forma u otra eres, sí, porque eso no cambia. Pero en el contexto en el que te lo estoy diciendo, yo creo que tú lo entiendes, no es así. Ya, o sea, tú eres Nanette Camarena. Tú eres Nanette Camarena, la cabeza de Desde el Medio Tours, Nanette Camarena, quien maneja algunos de los principales talentos de República Dominicana. Y no sé, como que uno cae en eso. Hay épocas que yo no he vivido, pero que igual uno lee, se da cuenta, escucha gente haciendo eso. ¿Tú has pensado en eso alguna vez? Mira, muchas veces me lo han hecho la pregunta y me lo han hecho en el contexto de conocer a Iván, lo que él hizo trascendental. Sí. Pero si bien es cierto, venimos de una cultura eminentemente machista, sí, a donde la mujer viene rompiendo un poco esos parámetros. Y fui criada por tener un padre americano, a donde las oportunidades no tenían sexo, sino como que realmente si tú le pones trabajo, eres honesta, claro, y eres persistente, lo logras. Cuando inicié a trabajar en el área de publicidad y mercadeo, fue un reto, pero el reto más bien era porque la mujer es más organizada, porque la mujer es más cuidadosa. Pero en ese mismo contexto, yo digo que yo no creo que uno es de nadie. Exacto. Incluso hago mucho la anécdota, sí, hace unos años atrás, doña Aide de Rainieri, que ella dice que ella es Aide Rainieri, ella le hicieron la pregunta, ¿usted se siente la esposa de Frank Rainieri? Y ella dijo, yo no soy de nadie, yo soy Aide. Para quienes no, en contexto, quienes están fuera de República Dominicana o no son dominicanos y nos escuchan, Frank Rainieri es el visionario que empezó, que por lo que nos conocen fuera del país. Grupo Punta Cana. Hay mucha gente que dice... República Dominicana, República Punta Dominicana. Cana. Punta Cana. Entonces, ese es Frank Rainieri, esa es su esposa. Exactamente, que es, yo creo que la espina dorsal de ese proyecto. Seguro. Hay como aquí... con el podcast La Dichosa, le digo yo, a modo de chanza, es la espina dorsal de esto. Como en el tema de la expedición al Everest, tú jugaste un papel trascendental, que esa es una de las tantas cosas que hay que hablar contigo. Pero hay algo que tú dijiste que no quiero que se me pase. Dijiste que el reto era, cuando tú empezaste en el mundo de la publicidad, que la mujer es más organizada. Entonces, en cuanto a eso, ¿tú quieres decir que te tocó trabajar con muchos hombres y es adaptarte a ese esquema de trabajo más... Vamos trabajando sobre la marcha, vamos... Mira, te cuento. Mi experiencia en el trabajo, en el principio, me llamaba mucho. Mi papá es economista y mi hermano también. Okay. Me apasionaba el tema de Wall Street. En este caso, mi primer trabajo fue en Techni Trading, a donde yo trabajaba en la parte de lo que eran commodities, que son café, cacao, que son productos propios de la República Dominicana, y se compraban en físicos o en futuros. Y lo que yo pasaba el día entero era con una pantalla. Mirando números. Exacto. Entonces, era cacao, era todo ese tipo de cosas, pero eran números. Y tenía conversaciones de tráfico, punto. Que si eso llegó a tal muelle, que si salió para aquí, porque no tenía la experiencia.
Ese fue mi primer trabajo. ¿Eso fue aquí en República Dominicana? Sí, sí, sí. Okay. Yo trabajaba con una sociedad que la tiene Mitsubishi International Corporation de Nueva York acá. Y fue mi primer trabajo. ¿Y tú sabes por qué fue? Porque hablaba bien inglés, que no tenía el acento. Entonces no me buscaron por mi ímpetu ni lo que yo podía traer, si sabía sumar o restar, no sabían nada, pero tenía buena dicción. Entonces eso le bastó y entendían que yo podía llegar. Duré un buen tiempo allí y aprendí bastante, pero aprendí que lo primero era que yo no quería estar detrás de una pantalla. Yo soy una persona que le gusta compartir, que se edifica de las vivencias de las personas, y para mí eso era muy estático. Entonces, estudiando mercadeo, me acuerdo que mi tesis se me borró ese día. ¿Que se te borró? El día. ¿Cómo así? ¿Tú no te acuerdas que antes eran disquetes? Sí. Y lo pegué de un imán. Ay. Y se nos borró la tesis. Eso fue... Nada, ¿qué te puedo explicar? Nadie pensaba en backup antes. No existía. ¿Backup? ¿Qué es eso? Pero habíamos llevado el mismo proyecto al sitio donde se imprimía. Y fue en ese momento como que se nos salió la luz. Y yo fui y encontraron que yo tenía uno, porque para poder imprimirlo lo grababa. Wow. Y por eso nada, fue en tablita, pero es una anécdota al parte. En ese momento me di cuenta que yo no quería eso. Y comencé a incursionar en buscar trabajo. ¿De qué era tu tesis? Bueno, yo hice el nuevo producto y era una compota de mango en la República Dominicana. Se llamaba Comelón, ya entré. Quedé polvada. ¿Era de administración la carrera? ¿O economía? Mercadeo. Mercadotecnia. Y en ese momento nos dimos cuenta que ya sencillamente yo quería otro horizonte. Ya yo estaba haciendo casos. Tú sabes que en mercadeo siempre te ponen casos de estudio. Y quería incursionar en otra área. Y en ese momento justamente comencé a trabajar con lo que fue los eventos, que yo era colaboradora o codueña de Manji Baby. No sé si te acuerdas del restaurante. No. Me suena. Estaba en la Francesa, donde estaba la Francesa inicialmente, que era en la Lincoln, que hoy en día ahí está Sleep Center, que estaba Quiznos en una época. Bueno, ahí había un restaurante muy grande y nosotros hacíamos los eventos. Y comencé a hacer eventos para Marlboro, que era Marlboro Adventure Team, para diferentes personas y demás, y me vino muy fácil, me vino fabulosamente fácil. Se te dio de una forma natural, digamos. Entonces comencé a trabajar el tema de relaciones públicas, las creaciones de eventos, lanzamientos y demás, e independiente. Y en un momento me asocié con Michael Dupuy Barceló y trabajamos, él tenía una agencia de publicidad que se llamaba MDB Publicidad. Nos hicimos socios. Y ahí duré casi 3 años trabajando marcas, pero en agencia publicitaria, con el toque de cómo yo te la llevo a la BTL. Que BTL todavía no estaba esa palabra formada, ni se sabía el concepto de la misma. Entonces, nada, eran buscando que tus marcas tuvieran primer impacto. Ni sabíamos las palabras, cómo eran. ¿Y ahí en la agencia tú estabas solamente con la agencia o seguías también independiente tu trabajo de privado? No, ya lo habíamos consolidado los dos y ya todo lo demás. Ahí se asociaron. Ahí en ese tiempo me jala Michael para que trabaje el relanzamiento de Barceló y compañía. La campaña Sigue la Fiesta, que era de su familia. Y ahí me convertí la segunda mujer en República Dominicana, ser gerente de promoción de una bebida alcohólica. En esa época estaba Jagna, Brache, que estaba en Bacardí, en esa época. Éramos las únicas 2 mujeres. Y era una época de una promoción muy agresiva también. Lo era muy difícil. De hecho, una de las cosas más difíciles era que tú te sentabas en una mesa. Yo hice el cuento el otro día, cuando estaba haciendo la charla de El Poder de Reinventarme. Que sentarme en una mesa una vez negociando lo que eran las patronales de Monteplata. Nos sentamos en la mesa y yo me llevé mi equipo de montaje, porque teníamos que montar tarima, andamios y demás. Me llevé el de ventas, y nos vamos toditos a Monteplata a sentarnos en la mesa.
Y yo me acuerdo que yo me senté en la mesa y le estaban hablando al señor que monta la tarima para hacer la negociación del patrocinio. Y le dice, pero ¿y por qué usted me habla a mí? Si la jefa está aquí, la doña está ahí. La doña con 10 y pico de años, que yo tenía en esa época. 19, 21 o 22, una cosa así. Entonces, además, para la época, mujer y joven. Exacto. Entonces, de ahí en adelante yo me convertí en la doña. Porque yo no le permitía que nadie me dijera. Me decían, mami, chula, mira, linda. Y yo le decía, óigame, tiene dos opciones. O me dice Nanette, o me dice señora Camarena, o como usted considere. Usted considere que esté a ese nivel de respeto. Entonces me decían la doña. Y me convertí en la doña. Al día de hoy en mi oficina todavía me dicen la doña. O sea que... Nanette, ¿y cómo? A mí me intriga cómo una persona tiene la visión de trabajar relaciones públicas y hacerlo de una forma independiente. ¿Cómo empieza el contacto? Fíjate cómo tú dices, ¿no? O sea, con la naturaleza que tú dices, no, entonces trabajamos el lanzamiento de tal cosa, de Marlboro y esto otro de esta marca. O sea, no eran marquitas. No eran marcas, eran marcas establecidas, pero también tú tener la audacia de hacerlo de forma independiente. Y que no le tengo miedo a nada. Bueno, hoy en día sí. Hoy soy madre. Sí. Sí. Bienvenido al Club de los Pendejos. Sí. En el momento que tú tienes 20 años y tú te sientes que estás haciendo lo que te apasiona, tú tienes que soltar lo que son las alas y volar. Realmente es eso. No hay nada que te pueda frenar si lo haces con respeto. Y no hay un protocolo. Eso es mentira. Sí. El protocolo lo hemos creado en tradiciones y en culturas para nosotros mismos cuidarnos de que las cosas sean de una manera debida. Pero hay que romper parámetros. ¿Quiénes son las personas que han tenido éxito en la vida? Los outsiders. No, el término es outliers. Exacto. Entonces, automáticamente tienes que romper los moldes, tienes que hacerlo. Ahora, calculando lo que vas a hacer. A mí me encanta escribir. ¿Cómo yo me llegué a tener la influencia con medios escritos? Porque acuérdate, en esa época no había nada digital. Y todo lo que tú hacías tenía que durar 3 meses. Sí. Para que tuviera una evaluación y una investigación de mercado y saber qué es lo que era el posicionamiento. Y yo quería escribir. Pim, pum. O sea, era como algo como que quería un bucket list. Quería escribir. Okay. Y escribí por 2 años, gracias a Lorena, una chilena que trabajaba en el Listín Diario. Okay. Y yo colaboraba con el Listín Diario en la parte de espectáculos, revista y la parte de sociales. Ahí empieza entonces esa relación con medios. Pero era colaboración, eso ni un peso, eso no era ni un pesito. No, yo sé. No te creas que no ha cambiado mucho el medio tampoco. Entonces, nada, escribí una columna que se llamaba En la Mira. Okay. Y ahí creé como un popurrí de cinismo hacia la política, lo cual soy muy... La respeto, no me gusta cómo la gente se convierte con la política. Sí. En lo que se convierte la gente con la política. Exacto. Sí. Entonces era una época bastante difícil porque era la época justamente electoral, entonces se cayó Van Inter, eran los temas, el afán social que todavía existe. Sí. Pero en esa época, óyeme, era una cosa que si tú no estabas en Palmilla, arriba de una lancha... tú no tenías un tipo de relación ni un poder en qué estar. Y era un poco ficticio. Yo le decía que el mundo de la Barbie, porque era plástico. Sí. Entonces, la carencia de valores. Entonces, la columna lo que redactaba era un poco de esa jocosidad de lo que estaba pasando. Y como dicen los amigos míos el día de hoy, que yo no tengo pelo en la lengua. Entonces... ¿Tú sientes que esa audacia de lanzarte y no tener miedo tenía que ver con la juventud? Que quizás en vez de con 19, con 21, quizás con 32, 35, ¿tú sientes que tú hubiese hecho lo mismo? Sí. Eso nace en cada quien. Eso que hablan de tú eres emprendedora, eso no es que tú lo adquieres, eso es algo que tú tienes en ti. Okay. Entonces, aquí la parte que te puedo decir, yo brinqué
y brinqué de empresas muy importantes. Saliendo de Barceló, en una época que ya estaba con unos temas, sí, no establecida. Ellos habían lanzado la nueva campaña, estaban de nuevo explorando mezclarse con los españoles. Okay. Que ahí es que viene el tema de la compra de Barceló. Yo veía como que mi tiempo limitado allí y no veía crecimiento para otro sitio, sino que es una empresa familiar y no iba a tener crecimiento. Y en ese momento justamente Iván me pide matrimonio y me voy sin trabajo, renuncio. Supuestamente que iba a coger tiempo para mí. Okay. Y justamente estando fuera me llamaron de cervecería, que había una posición estratégica. De hecho se llamaba publicidad estratégica de Grupo León Jiménez. Que trabajar en cervecería todavía es. En esa época, era la época dorada. O sea, se acababa de comenzar el primer festival. Imagínate. Sí, pero así me visto como era una época dorada, era una época terrible, a donde la competencia interna no era de equipo, sino de quién llegaba más rápido arriba. Y yo llegar a aquel mundo, yo me acuerdo que yo llegué al primer día de yo llegar a cervecería. Yo llegué al tercer piso de cervecería, entré y habían 2 puertas. Una primera, que era una oficina de esquina, mirando al mar. Y la segunda, estaba todo el mundo reunido ahí. Y me llama doña Angelita Almúdez, y que era la jefa de publicidad, o sea, la segunda de ella iba a ser yo. Sí. Y yo veo que todo el mundo está reunido ahí, con el departamento entero de publicidad, estaba ahí. Ven, Nané, que tú lo otro, etcétera, ven para que tengan la reunión. Y yo me siento en una sillita, hasta media tímida, sí, porque no sabía lo que estaba pasando. Y cuando se acaba la reunión, yo me paro y le digo yo que me enseña dónde está mi pupitre. Y me dice, pero estamos en tu oficina. Y yo me acuerdo mirar para afuera y decir... Como el corner office. Y yo dije, esta bicha tiene esta oficina con 26 años. A donde hay personas que están aquí que tienen mi edad y no han llegado a un sitio. Claro. Pero eso no se te puede llegar a la cabeza, porque automáticamente la batalla de nadar con todos esos tiburones, tú te tienes que convertir o parte de un tiburón o creer en tus valores. Punto. Entonces, por lo que tú me dices, el mundo empresarial, de una forma u otra, idéntico al tema artístico, al espectáculo, sí. Un artista está pegado pero no le interesa que el otro se pegue. Peor, esto es lo más similar a la política. O sea, hay muchos trapos sucios y hay momentos de chantaje. A mí me tocó momentos que lo toco como reflexión para muchas personas, porque el camino corto siempre te lo van a ofrecer. Claro. O sea, como dicen... ¿Te tocó que te ofrecieran el camino corto? Sí, le ponemos como un bulto lleno de dinero arriba del escritorio. Sí. Y me dijeron, mira para el otro lado y no te va a pasar nada. Wow. Y tú entender que o cojo el camino correcto o me mancho, me ensucio las manos. Y siempre he creído en la parte correcta, aunque eso traiga su tema. Aunque tú tengas que renunciar, aunque tú tengas que buscar otro camino. Sí, lo creo. Aunque sea más difícil. Sí. Aunque sea más difícil, pero paga mejor. No paga mucho, no paga igual, pero paga mejor. Lo que yo entiendo es que deja un buen legado para todo lo que son los hijos de nosotros y las nuevas generaciones. Que al final, óyeme, no es como tú llegaste tan rápido, porque así de rápido que tú subes, así de rápido tú caes. Claro. Y ya, es eso. Pero hay que disfrutar el camino. Tú sabes que yo te decía, en el camino para acá uno va construyendo. A mí yo investigo sobre la gente, yo busco información, pero no busco todo ni leo todo, porque entonces no hay un descubrimiento genuino en la conversación. Y el tema es poder conocernos en medio de la conversación y que la gente te conozca también, quienes no conocen de ti. Una de las cosas en las que yo caí en cuenta es que, o sea, yo me estoy sentando con una mujer que es una visionaria por el tema, por las cosas que hemos hablado hasta ahora, pero el salir a vender el producto, que desde tu punto de vista era producto, pero para los expedicionarios era la aventura,
el producto... Excelsior. El Excelsior, que era de las 7 cimas del mundo, las 7 cimas más altas del mundo, dentro de las que estaba el Everest. En una época en la que era algo... Quizá ahora hubiese sido hasta más fácil. Creo. Digo por la... Alguien tiene que romper el hielo siempre. Sí, pero a lo que me refiero es que en aquella época no había Facebook, no había redes sociales, y si había, ¿qué estaba empezando? Twitter, quizá. En la época de que, bueno, acuérdate que Facebook siempre fue primero. Bueno, sí. Sí, entonces Twitter estaba, pero entonces era 120 caracteres de dar una información. Sin transmisión en vivo. Periscope no había salido y Facebook definitivamente no tenía un live. Eso era así. Entonces, salir, ¿qué tan complicado es salir a vender algo que tú tienes que explicarle a la gente? Decirle, mira, y explicarle, me imagino explicarle qué es lo que van a hacer y explicarle el impacto para la marca. ¿Cómo tú hacías que conectaran? Mira, al final... lo que fueron las primeras montañas fueron vendidas por casi ellos mismos. Uh-huh. No te puedo decir que yo tuve colaboración en esa parte bastante. El proyecto Excelsior sí. Hay que hacer un producto de todo y hay que dejar un legado. Y esas eran las únicas 2 condiciones que nosotros podíamos tener. El entrar a una oficina y venderlo, tú tenías que saber a quién tú se lo ibas a vender. Okay. Tú creas un hit list, entonces te conviertes muy frío. Dejas tus emociones al lado de ser la esposa, de ser la madre del hijo que están dejando solo. El hijo recién nacido. Sí. Dios mío. Y de ahí... Mire, para que conecten con qué estamos hablando Nanette y yo, si son de los que están llegando ahora al podcast o llegaron hace pocos episodios, hay un episodio que es con Iván Gómez, el esposo de Nanette, donde hablamos de mucho de lo que estamos hablando ahora. Porque es para que conecten con eso. No, entonces, ¿qué tú haces? Sencillamente, ese hit list, tú dices, bueno, ¿quién lo han hecho en otros países? Okay. Tú haces tu investigación. ¿Cuáles son las marcas que están propensas a poder hacer esto? ¿Quiénes tienen el presupuesto para poder hacer esto? ¿Y con quién tú tienes la relación para tocar tan alto que te vayan a abrir la puerta para escucharte? Claro. Porque si fuiste donde un gerente... Sí. Es posible que ese gerente, cuando lo vaya a escalar donde su jefe, le vaya a decir, pero tú te estarás volviendo loco. Es tener la garantía de que te van a escuchar. Y mira, yo siento que que debió ser un producto tan difícil de vender hasta por el tema del peligro. O sea, ¿qué marca se expone a estar ahí? Te cuento, cuando llego a Indubeca, llego a donde la vicepresidenta de Indubeca, a donde Lil Peláez, Lil Esteva, perdón. Okay. Y Lil es una amiga dorada de nosotros. Y lo primero que me dice, cuando termino de hacer la presentación, ella le dice a todo el mundo, salgan un momento. En un minuto. Y me tranca la puerta y me dice, tú te estarás volviendo loca. ¿Y si él no llega? ¿Y si le pasa esto? Y yo le respondí que uno de mis mejores amigos, Sócrates McKinney, me ayudó a tomar la decisión para que Iván se fuera para el Everest. Y él me dijo un día, tú sabías que esto venía. Sí. El que viniera en el momento que vino no era lo ideal. Ahora, tú tienes 2 opciones. O decirle que no y verlo a él deteriorarse y deprimirse en una silla de ruedas y culparte el resto de tu vida, o ayudarlo a hacerlo y hacerlo bien. Entonces, en ese presupuesto que yo te estoy presentando, Lil, ahí está todo lo que se tiene que hacer profesionalmente. Por eso cuesta tanto. Ok. Y él me dijo, ¿tú estás segura? Y yo, sí. Abre la puerta y dile que entren. Y fue el segundo cheque que llegó. El segundo que llegó. ¿Cuáles marcas los acompañaron en ese momento? La Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos fue la primera que dijo que sí. Indubeca fue la segunda. La tercera fue Claro y BlackBerry, que subieron con el equipo. Y después hubieron muchas otras marcas que se apoyaron, pero con cosas puntuales. Sí. Estos fueron los grandes patrocinadores. Los grandes patrocinadores, los que costearon o parte de la expedición, digamos. Sí, bastante costosa que era. Nanette, ¿cómo caemos en el manejo de talento? ¿Cómo llegamos a construir desde el medio? Llegamos a cervecería, ¿verdad? Sí, estamos en cervecería. Ok. En cervecería, en el momento de que llegó Brahma a la República Dominicana,
hubo una estrategia como lineamiento en publicidad, siendo cervecería o Grupo León Jiménez, mejor dicho, como quien dice ancla de la mayoría de lo que eran los talentos dominicanos por su apoyo en publicidad. Okay. Pero no había un contrato de que te garantizaba de que si me dan 2 pesos más, me voy con la competencia. Y ya había comenzado. Entonces, ese nivel de lealtad no se existía. Y en una reunión que solicitaron con Mercadeo entero, en la cual nosotros conformábamos, se habló de cómo se podían negociar grandes figuras para cervecería y adueñarlos de cervecería. Okay. Y en ese proceso nosotros, un equipo, nos dieron la tarea de publicidad de negociar. A mí me tocó negociar con don Freddy Veragoico. Sí, no, tranquilo, yo te acomodo aquí. De don Freddy Veragoico, de Milagros Hermán, ¿qué te puedo decir? Hasta Pamela, que acababa de salir del certamen de belleza. Y trabajamos todo lo que fueron un sinnúmero de talentos que fueron de la marca. Para aterrizar a mucha gente, porque quizá hay gente que no recuerda o gente que todavía no está consciente de ese proceso. Estamos hablando del momento en el que llega Ambev, no cuando Ambev adquiere cervecería, adquiere Grupo León Jiménez, sino cuando Ambev llega con todo el presupuesto del mundo a tratar de destronar a la marca. Claro. Entonces, justamente en ese momento, tuve que hacer lo que eran negociaciones de talento. Okay. Obviamente, cervecería, que certifica bastante a todo lo que es su personal, nos dieron cursos de cómo manejarlo, cómo hacer las negociaciones, cómo se trabaja lo de un talento. Yo me puse a investigar, obviamente en esa época por igual, no había un Google tan fácil que tú pudieras generar información de cómo se hace en otro sitio y demás. Y nada, creo que fue más la estrategia de qué tú quieres, qué tú necesitas, en qué yo te he apoyado tantos años. Okay. Y por ahí se fue trabajando y se le puso un precio a los contratos. Habían talentos que por su seniority, o sea, su nivel, eran contratos, se decían los contratos pesados. Entonces esos contratos... Parten de aquí. Este es el tope. Okay. Es el tope, no se puede llegar ahí. Porque esa persona, si tiene ya un tiempo en la televisión o tiene un tiempo haciendo tal cosa, y esa persona, entonces fueron buscándose diferentes ángulos de cómo hacerlo. Cuando la presión de cervecería acaba conmigo. Estando de ese lado, perdóname, pero estando de ese lado, ¿cómo...? Ya tú estás, ya vamos a llegar al punto en el que tú estás del lado del talento, pero estando del lado de la marca, ¿qué tú tomas en cuenta para decir, no tenemos que mencionar nombre de figura, pero qué tú tomas en cuenta para decir, tú sabes qué, ok, esta persona puede que tenga un gran impacto, pero puede ser un riesgo para la marca porque no sabemos, qué sé yo, es un agente volátil, o sea, ¿qué ve una marca para eso? En esa época, lo que ve una marca es... Primero, qué nivel de difusión tiene, qué impacto tiene, a dónde llegamos, a qué hogar tú estabas llegando, porque estábamos hablando de televisión en una época que todavía el medio más importante era la televisión. Entonces, ahí tú te podías utilizar lo que eran las encuestas de cable, a donde nos ayudaban a poder identificar, dependiendo del nivel socioeconómico que estábamos buscando. Okay. Y se podía tener el promedio. Pero a nivel de la persona. Ahí voy. Al nivel de la persona, era un tema de la relación con cervecería. Okay. Siendo cervecería un gran patrocinador a través de los años. Y tú podías saber si esa persona había sido fiel, si no había sido fiel, qué espectáculo había tenido, qué escándalo no había tenido, si era volado, si era su palabra leal. Entonces te tenía que sentar con comunicaciones, que obviamente que trabajaba el Cassandra, que obviamente cada actor, actriz o aspirante en República Dominicana ha tenido un contacto con Acroarte, y Acroarte nos edificaba un poco de la vida de cada quien, y todo eso te lo explicaba como era una investigación. O sea, era un dossier real de la persona. Yo me sentaba con ellos, llegaba con un foldercito, yo me acuerdo. Tú llegabas con tu foldercito y tú decías, bueno, mira, yo a través de los años yo te he aportado tanto en dinero. Wow. Te he aportado tanta cuña. Todo era calculado, porque todo es calculado en ese sentido.
Y no estamos lejos de la realidad. Hoy por hoy los talentos son medidos por redes sociales. Claro. Tú llegaste, yo estaba haciendo los análisis. Sí, sí. Y ya hay un software que te ayuda a hacer eso. O sea, yo no tengo que ya ahora sentarme en 5 sitios, como hacía en cervecería, para poder tener palpable la información que yo necesito. Y tú tienes la facilidad incluso hasta de googlear a una persona y ver si de fuente... Eso que tú hacías quizá con Acroarte en aquel momento, Exacto. que es la Asociación de Cronistas de Espectáculos de la República, de aquí del país. En vez de hacerlo ahora con los cronistas, tú buscas buenas fuentes, claro, porque hay todo tipo de personas. Uh-huh. Tú buscas buenas fuentes y tú lees notas de ellos, si son gente que te han dado problemas o no. Mira, ahora mismo yo estoy usando un software que lo recomiendo mucho. Es bastante costoso, pero funciona porque te da incluso las marcas que ha trabajado ese talento. Y el impacto que tuvo los posteos de ese talento o los YouTube de ese talento con esa marca. Entonces te da una información que te la discierne. Mira, ese le va bien con el alcohol, ese no le va bien con la ropa de niño, aquel le va bien con cosas del hogar, aquel tiene los temas, es más fácil. Claro. Porque hoy en día ya es un poco más analítico, trabajamos a través de pantallas y de través de pantallas te puedo analizar. Claro. Que es la única parte que tú no puedes analizar, la esencia de la persona. Y eso es el clic que tú tienes con ellos. Por eso te puedo decir con mucho orgullo, tengo 11 años con unos cuantos de mi talento y es porque somos hermanos. ¿Quiénes, o no sé si adelantarnos a eso, a las personas, pero quiénes son ahora mismo la cartera de talentos? ¿De cuántos talentos estamos hablando? Actualmente nosotros tenemos 17 talentos firmados exclusivamente con nosotros. Okay. Que cualquier cosa que tenga que ver con su talento es a través de desde el Exacto. medio. Entonces, hay algunos de esos talentos que fueron incorporados el año pasado, que todavía estamos, como quien dice, en una época como de enamoramiento, de entender la mecánica de nosotros. Pero también nosotros representamos talentos internacionales que cuando vienen al país o algo es seleccionado en el país que quieren trabajar con ellos, nos contactan a nosotros. Okay. O ellos mismos le dicen, miren, llamen a Nané que yo no puedo manejar eso. Entonces, casos como Mariela Encarnación, Sí. que es un talento que es dominicano, un orgullo dominicano. Claro. Pero al ser un talento Así de Miami, creo. Sí, vive en Miami. Exacto. Pero ella es parte de Turner. Turner es el dueño de CNN. De CNN, de TNT, creo, o sea, es el grupo de medios más importante, uno de los grupos de medios más importantes de Por Estados ende, Unidos. las exigencias y la burocracia Sí. son muy altas. Entonces, piden a Mariela para Grupo Rica, que ella hizo una campaña, ella y sus hijos. Y, óyeme, son un sinnúmero de informaciones de tape rojo que hay que cortar. Entonces ya yo tengo el dominio, ya tenemos la mecánica, nos llevamos muy bien y lo manejamos. Pero no es algo como que te digo que el año entero nosotros pudiésemos contar con que ella vaya a estar aquí, porque sus exigencias de su trabajo actual son fuertes. Entonces sí, son 17 talentos. Talentos de nosotros que tienen 11 años con nosotros. Es Nash Labogar, que una de las que más la gente tiene como en el tope de la cabeza. José Guillermo Cortines tiene con nosotros 11 años y somos, uña y mugre, como te puedo decir. Pero hace 2 años yo incorporé a su esposa, para que tú veas cómo son las cosas. A Dominic. Sí. Y cuando Nashla se casó, yo creo que fue 2 o 3 años después, Que entonces entra David me dice, tú me ayudas con una cosa. Así, me imagino que así que empieza mucho. Y comenzamos. ¿Qué te puedo decir? De nuestro portafolio está Lía Pellerano, Carlos de la Mota. Sí. Nosotros trabajamos yo digo que hay un grupito que son los Rat Packs. Se conocen como tal en República Dominicana, que son José Guillermo Cortines, Carlos de la Mota, Shalim Ortiz, Julián Gil, Héctor Aníbal. Sí. Y ¿me falta alguien? Panky. Y Panky. Ese Rat Pack está entero acá. Y bastante divertido que me hacen la vida porque, son intensos. Yo me imagino. y personalidades completamente diferentes. Pero una es de increíble la otra, pero conectan. esa hermandad que tienen. Se pueden matar, pero siempre están uno al lado del otro para darse el espaldarazo. Es muy lindo. Y ahí voy a la esencia. Okay. Esa parte que es muy linda. Todos los talentos nuestros,
puedo decir con mucho orgullo, tienen esa esencia, tienen valores, tienen el tema de querer dejar un legado. Por eso cada uno de ellos representa una fundación o una causa. Y son apasionados en lo que hacen. Definitivamente, indiscutiblemente, son apasionados. Eso me da a entender que no es que tú puedes ser una figura importante y llega aquí y te dicen, Nanette, yo quiero que tú me representes. No, de hecho yo le digo, miren, yo creé un producto que se llama Rayo X. Uh-huh. El Rayo X me ayuda a hacer un estudio de tus respuestas. Y en base a ese estudio, y en base al software que yo tengo de analítica, okay, yo puedo tener más o menos una idea de quién tú eres. Este es el momento en el que ya yo no quiero hablar ni decir más nada en esta conversación. No, y ahí mismo también nos damos cuenta de la química. Claro. Porque el manager, como el ginecólogo, sí, no es. Tiene que ser una relación íntima. Exactamente. Entonces yo le digo, mira, vamos a pensar lo peor. Te diste un humo y tú no sabes a dónde tú te paraste. Y antes de coger el teléfono, llama a tu mamá, a tu papá, a tu esposa, es a mí. Exacto. Entonces, ese nivel de confianza es difícil. Tú sabes que yo hubo un momento en el que intenté... Yo no sé, no me atrevo a decir que fue un intento de incursionar en algo así. Fue más que nada un acercamiento con una amiga, el esposo es jugador de Grandes Ligas. Y le dije, óyeme, yo pudiera apoyarles, porque a mí, es como yo le explicaba a la gente, a mí me gusta la comunicación, pero me gustan todas las aristas de la comunicación. Y lo valioso que es tú tener una persona que tú sentarte, que yo te veo a ti coachando a cualquiera de tu talento para decir, óyeme, hay una situación, tú pasaste, así fue que caímos aquí. Sí. Tú manejaste la situación más difícil que puede tener cualquier talento en cualquier parte del mundo. Cualquier talento femenino en cualquier parte del mundo. La manejaste aquí hace 10 años, 8 años. 8 años. Hace 8 años. Y vamos a tomar ese caso de ejemplo. Yo te imagino sentada, coachando a Nashley, diciéndole, mira, esto es lo que vamos a hacer. Yo siento que esta es la mejor forma de responder a esto. O sea, es que, no sé, es algo hasta sublime. Es algo hasta artístico detrás del artista, para mí. Bueno, te puedo decir que cada situación que un talento se puede encontrar, la cual nosotros tenemos varios casos. Casos que se han dado a conocer y casos que no se han dado a conocer. Que eso también habla muy bien del trabajo. Cuando hay cosas que no se dan a conocer. Sí, pero ¿qué pasa? Volvemos a lo que es esa confianza. Cuando hacemos el Rayo X, tú me tienes que decir cuáles son los esqueletos en tu closet. Porque si yo no me lo sé, yo no sé cómo te puedo defender. Entonces, esas herramientas es desvestir tu alma. Claro. Entonces, es un poco más íntimo en ese sentido. Entonces, yo lo tengo como un caso. Cuando fue a pasar lo de Nashla, nosotros sabíamos un poco. Ok. Eso te iba a preguntar. Entonces, o sea, ya tú tenías algo de información sobre cuando eso. Ella me llama y todo lo demás, no fui yo la única. Yo no soy la única persona que acciona. Desde el medio de comunicaciones tiene un equipo fijo y si no, con relaciones para poder realizar cualquier acción. Ahí, en la parte que tenía que ver con la policía y con el reporte de DICAT, lo manejó Iván. Y lo manejaron con otras personas que son aliados. Y que no deja de ser parte del trabajo desde el medio, que eso es claro. que no hay nada más decirte, vamos a responder esto. Mira esa parte que la gente no la percibe. Yo tenía que trabajar la parte del contenido de ella, cómo se iba a hablar, porque era una figura que estaba todos los días en televisión. En esa época Nashla estaba en un programa diario. Sí. Para que eso no fuera un arma de doble filo, había que hacer una declaración. Yo estaba clara en eso. Llamé a Fernando Hasbun, necesito que Alicia me dé un espacio, te doy la exclusiva te la doy a ti. Desde cómo ella se vistió hasta cómo tenía el cabello puesto, no fue nada fortuito. Nada se improvisa. Todo se manejó, el maquillaje, todo. Y el éxito o, te puedo decir, el perdón del público fue primero respetar la intimidad, lo cual es muy importante. Sí. Y 2, ganamos 293,000 seguidores en Twitter en menos de una hora. ¿Qué significa eso? Que el pueblo dominicano la dejó ser humana,
la dejó tener fallas y todavía amarla. Y a través del tiempo de su carrera, a ella se le ha hecho difícil hablar de este tema. Pero lo hizo hace unos años en un colegio que había hecho un tema, bueno, de la clase alta, y habían tenido un tema de sexting. Y ella utilizó su caso para comentarlo. Y es cuando tú utilizas un problema para inspirar a otros, es cuando realmente tú eres esa figura pública. Claro. Que se puede decir que tú eres una figura pública. Que realmente influyes. Exacto. Entonces, ahí es la diferencia. Tú sabes que es tanto el impacto de esa reacción y de cómo se manejó todo, que antes de tener la conversación yo te dije, yo trato de ser muy transparente con la audiencia del podcast en general, pero yo te dije antes de empezar la conversación, dije, Nanette, hay algo que yo quiero que toquemos, pero sin tocar. Claro. Y eso yo lo tengo en mi cabeza por cómo se manejó todo. Y asimismo yo estoy seguro que la gente tiene ese mismo respeto al espacio. Y ella definitivamente, yo siento que no hay una figura que tenga una tasa, que no tenga tasa de rechazo en este país. Si hay una, es ella. Bueno, con Dominican's Got Talent vimos el mundo al revés. Sí. En todo el sentido que fue algo de qué pasó en Got Talent. Y ella, volver a la televisión es difícil. Sí. Y fue lo que estaba hablando ahorita. Esto es lo más similar a la política que tú te puedes imaginar. Lo que pasa es que antes tú tenías que esperar lo que eran los polls que llegaran, sí, y que tú pudieras ver lo que era la tasa de rechazo o de aceptación. Con las redes sociales lo tenemos en menos de 3 segundos. Sí. La reacción es inmediata. Y las primeras críticas de Dominican's Got Talent era como que la figura que yo tengo en un pedestal me está criticando, me está diciendo que las cosas no son como es. Ay, ella ya no me gusta. Porque en el momento que vemos algo diferente a lo que estamos acostumbrados, claro, le hacemos un rechazo. Y ella, que tiene un corazón tan amable, decía, pero ¿por qué se ponen así conmigo? Ay, hombre. Y ella tiene un corazón tan lindo. Y yo le decía, Nasha, porque ellos tienen que conocer otra etapa tuya. Claro. Y todo en la vida pasa. O sea que, tranquila. Mira cómo fue el cierre. El cierre fue maravilloso, sí, exitoso. Y fue un producto que se trajo a República Dominicana con la visión de 3 personas. Gilberto, David y Nashla. Y el trabajo que se hizo fueron ellos. ¿Qué papel jugó, si jugó alguno desde el medio en el proceso de Dominicanas Got Talent? Ninguno. Ahí no, porque esa es Nashla, la empresaria. Ella es la productora. Eso es de Cacique. Nosotros le dimos apoyo con las marcas que trabajan con ella aquí. Okay. Y se le compartió la oportunidad a las marcas de trabajar con ella. Pero sencillamente como puente. Eso es, cada quien tiene que tener sus proyectos. Claro. Y eso es lo que hace también sumamente interesante. Tú no mencionaste Indubeca en el proceso de Excelsior. Y te lo pregunto porque ellos también pasaron por una crisis. No sé si ustedes trabajaron parte de la respuesta cuando hubo la crisis de los embutidos, de todo eso. Apoyamos. Ustedes apoyaron la Apoyamos a través de los talentos, porque efectivamente es una empresa que nosotros amamos, que la queremos mucho. De hecho, yo tengo lazos familiares. Sí. Porque Pedro Rivera estaba casado con la prima de mi madre. Okay. Y somos una familia cibaeña, que andamos uno arriba del otro. Sí. Entonces, no importa si los apellidos se cruzan o no, si son familia del Cibao, todos somos familia. Y no primo queremos. es primo donde sea y hay cariño. Así mismo. Pero en este caso también teníamos talento como Nashla, como Fran Peroso, que son parte del equipo de aquí, del Grupo Desde el Medio. Y Iván, que ha sido una persona que ha tenido el apoyo de Mercasí. Y le dimos nuestro espaldarazo, le tuvimos con ellos. Y en lo que nos pidieron, nosotros estuvimos a la mano. Ok. ¿Qué es, si se puede, si lo puedes compartir, qué es lo más difícil que tú has tenido que escuchar de alguien cuando te sientas, que le dices, mira, ok, tú quieres que trabajemos, perfecto. Yo necesito que tú me digas a qué pudiéramos enfrentarnos alguna vez. Porque yo ahora conectando, tú eres como la Olivia Pope dominicana. Ay, Dios, eso me lo han dicho varias veces, me lo han dicho, ¿eh? Sí, tú eres como la Olivia Pope dominicana. Y de hecho,
Me lleva a preguntarte también si no has trabajado o no has pensado trabajar alguna vez con estrategia de campaña política. Si tú supieras que yo hice una especialidad en relaciones públicas, Crisis Management, Exacto. da la casualidad. Y obviamente fue en los Estados Unidos y los casos que te llevan son de políticos. Sí. Y tú dices, oh, wow. Tú ves, yo algún día voy a manejar un político, pero ni loca en República Dominicana, Complicado. ni loca. Pero son de las cosas que cuando tú estás muy ingenuo, tú te lo ves como muy lindo en libro. Sí. Pero sí, debe ser un reto, debe ser todo un reto. Mira, te cuento, estos son los talentos que vinieron, las personas que vinieron en el 2019 a tener cita conmigo para que yo los representara. Y eso ninguno está. No. Ahí está. O sea, que no es, mira, vine, quiero que tú me... No, me no hay representes. dentro del rayo X, nosotros hacemos algo que se llama brand essence. La esencia de una marca, todos los talentos son marcas. Tú eres Claro, una marca. claro. Entonces, lo que te caracteriza a ti de ser diferente a lo que hay en el mercado y por qué yo debo seguirte en las redes o verte en televisión o seguirte en tu podcast, es algo que es esencial, como dicen los franceses, es je ne sais quoi, Sí. es de cada quien. Y eso es como si fuera algo que tú descubres cuando otra persona te psicoanaliza. Entonces, muchas personas han venido a mi oficina y hoy por hoy tengo la relación que tengo con la mayoría de talentos que no son míos, es porque he sido sincera. Y yo hago el análisis entero y le digo yo, no te puedo representar, pero te voy a dar mi sugerencia. Te doy esto, aquello. Le abro la puerta con otra persona, le digo que su tiempo va a tocar y demás. En estos días me encontré con María Alejandra y dice María Alejandra que la primera vez que ella vino de Santiago, ella vino aquí en mi oficina. Y me dice, yo guardo el papel que Nané me garabateó. Porque cuando Nané me dijo que no me podía representar, porque en ese momento estaba muy llena, Claro. fue el momento que yo me di cuenta que todo lo que ella me estaba diciendo que yo tenía que hacer, lo tenía que implementar rápido. Y yo siempre voy a ser agradecida a ella. Y la he usado en proyectos que me llaman puntualmente, porque no tiene que ser mi Hablando portafolio. de María Alejandra Guzmán, estamos Sí. hablando. No tiene que ser un talento de grupo desde el medio para trabajar un proyecto. Claro. Yo acabo de terminar un proyecto de Chivas, en la cual yo contraté 11 talentos que no son míos. Eso te iba a decir. Tú trabajaste un proyecto de qué tiempo? Porque no Fueron fue... 2 meses. Fueron 2 meses. Ah, bueno, tú solamente trabajaste la Casa Chivas. Sí. Pero- Ellos trabajaron lo que fue la campaña Ok. Chivas House. Ok. Sí. Y ese proyecto fui yo que hice la selección. Básicamente en base a una guía de lo que tenía el talento, la marca. Pero perdóname, entonces sí, a eso voy. O sea, Chivas House fue ya acá, pero ese grupo de talentos viene también con un trabajo desde hace un tiempo. Un Habían trabajo de algunos. activación, Habían de algunos, y habían otros que fueron nuevos que se incorporaron en el en proyecto. este proceso. Y fue por un mix que estábamos buscando para la marca. Ok. Ese mix era muy, muy importante que tuviera diferentes partes. La parte de gastronomía, porque obviamente el maridaje es importante. La parte de comedia, que Sí. ya tenía 2 que ya venían trabajando con la marca. La parte del DJ, de la música. Sí. De los artistas, tuvimos 2. Hay uno que ya tenía tiempo con la marca. Pero cuando incorporamos a Mark B, fue como que se despegó Sí. porque Que era... abrió un poquito más el espectro. Sí, porque nos fuimos del merengue y ya teníamos otra parte de la música, pero por igual nunca hubiera sido ¿cómo es Dilo que en usted inglés dice? que lo traducimos, no te preocupes. No, que hubiera sido como que esa selección perfecta, porque él es apasionado de Chivas y cuando sentándonos hablando ya con él, después de ver métricas y todo lo demás, Nosotros tenemos tenemos un tiempo cuadrando con Melvin para hacer una conversación con él. Pero El es pobre que se estaba. mueven y trabajan demasiado. no, también está en la época, ahora Sí, sí, en sí, febrero, claro. antes de que comience carnaval, También, agárralo. También, wow. Antes de que comience carnaval. Pero es una excelente persona y Sí. me encantó lo que le trajo a la marca. Después de eso trabajamos 2 personas que eran lifestyle, porque tú tienes una marca que puede ser joven Sí. y puede ser socialmente estándar, que es el Chivas 12, Sí. pero después tú tienes una marca de Chivas 18.
Entonces manejamos 2 chicas de lifestyle que fueron súper versátiles para la marca. Y tanto Gina Fernández como Larimar, espectacular. Pero entonces tú tienes una Glency que ya venía con la marca y le dio un balance perfecto. Todos. Yo siento que las personas que estuvieron involucradas en la marca, tú mencionaste a Larimar, a Glency, Mark B., Eduardo Santos, o sea, todo ese grupo te cubre un espectro inmenso de la sociedad, por no decir toda la sociedad en cuanto a todo lo que se puede ver envuelta a la marca. O sea, la música, el entretenimiento, el tema del DJ y todo eso. Entonces me imagino que tú cuando una marca se te acerca te dice, mira, tú le dices, ¿qué es lo que tú quieres? Y si yo tengo eso en mi grupo de talentos, pues perfecto. Pero si no, salimos a buscarlo y lo trabajamos. Este grupo hizo 1.64 millones de personas impactadas. Ese fue el engagement rate del grupo Chivas Advocates. Impresionante. Y ellos generaron... Eso es como casi un 10% de la población dominicana. Sí. Y estamos hablando de Santo Domingo. Solamente DJ Poché, que tiene un muy buen engagement rate. Sí. En Santiago, era el único de Santiago. Pero fue impresionante y tuvo su éxito. Cada marca o cada proyecto que llega a la mano de nosotros se analiza, se estudia, y lo primero que yo le hago, hay personas que me llaman y me dicen, mire que yo quiero a Nashla para un taxi, para decirte un ejemplo. Y le digo yo, cuénteme, me da un poco más de información, y la gente como que le molesta. Sí. Y yo le digo, porque ellos sienten que saben, pero no saben. Y yo le digo, pero ¿para qué usted la quiere para un taxi? Me cuenta un poco más. ¿Cuál es la historia? ¿Qué tiempo usted quiere? Etcétera. Y puede ser que no sea Nashla la que le vaya. Claro. Entonces uno tiene la manera de poder orientarlos. Y por igual, también orientar a los talentos cuando ninguno de los talentos de nosotros trabaja marcas que no creen en ella. Porque es muy difícil. Es súper importante, la gente no entiende eso. Eso es súper difícil hacerlo y poder rechazar. Un ejemplo, Nashla no trabaja cárnicos ya, porque hace un tiempo ya se convirtió vegetariana. Sí. Entonces, aunque Indubeca ha sido una espina dorsal de su vida, ella trabaja con Indubeca la parte de responsabilidad social, que ahí viene Indubeca esa historia, a donde se premia al dominicano por todo lo demás. Pero ella no te va a hablar de lo rico que sabe el salami, porque si ella no lo come. Claro. Entonces, hay cosas que vienen. Transparencia y autenticidad frente a la gente. Y que la gente conecta con eso. La gente conecta con esa transparencia y con esa sinceridad. Claro. Nanet, ¿hay alguna... Ya te voy a dejar seguir trabajando, no te preocupes. ¿Hay alguna crisis así de esas de las que tú escuchaste cuando estabas estudiando o que tú hayas visto? No tiene que ser local, puede ser en cualquier parte del mundo. Que tú hayas visto, que tú hayas dicho, tú sabes que yo no hubiese manejado eso así. Yo lo hubiese manejado de esta forma. Oh, wow. Yo estoy casi seguro que sí, que debe haber alguna. Porque a mí me pasa, yo no puedo llegar a una... somos... No por criticar el trabajo de nadie, pero a mí me pasa que yo llego a una rueda de prensa y yo me volteo y le digo a Sheila, tú, yo creo que eso está de más decirlo, porque mientras tú dices menos es más, pero no es que no nos podemos mal, juntar entonces en rueda de prensa porque yo soy bastante crítica. Imagínate. No, te digo, me encantan las biografías porque te ayudan a coger experiencias. Sí. Y desde Watergate, te puedo decir, porque son cosas totalmente políticas, claro, hasta el escándalo de Kim Kardashian, el cambio de sexo del papá ay, sí. Son cosas que tú tienes que ver cómo la manejan. Y hay, te estoy diciendo, publicistas espectaculares en Los Ángeles y tú ves cómo lo manejan y demás. Pero yo creo mucho en que no hay que tapar tanto, que hay que decir las cosas de frente. Y es mejor aguantar el tiempecito. Claro. Buscar resarcir, claro, que en vez de querer tapar. Y eso, por eso que yo te puedo decir que yo no pudiera trabajar política. Pues con ese consejo de honestidad y de transparencia, yo creo que es mejor ya aquí cerrar. Nanet, no sé si tú quieras compartir algo más, si quieres darle algún consejo a alguien. Yo estoy seguro que a las personas que tú tienes cerca
no solamente mujeres, sino a cualquiera que tú tienes cerca, de una forma u otra tú lo inspiras. Y tú y el mismo Iván, definitivamente la gente entiende que ustedes son un power couple. O sea, tú en tu mundo y el impacto que tienes en la vida de él, igual el impacto que él tiene en la tuya y en las personas que tienen alrededor, pues es valiosísimo. Te agradezco muchísimo que me permitieras el tiempo de poder conocernos y de compartir parte de ti. Y yo estoy seguro que esta conversación va a ser de mucho provecho para la gente. Mira, lo que te puedo decir que me gustaría que no sean las mujeres solamente. Decimos las mujeres porque creemos que somos el sexo débil. Y todo lo contrario. Hace mucho yo entendí que no. Hace mucho. Pero cuando yo hice una charla en hace poco tiempo, lo primero que yo me di cuenta es que nosotros tenemos que reinventarnos cada vez más. Y cada etapa que nosotros como mujer pasamos, ya sea la de empresaria, sí, la de estratega, la de madre, la de esposa, la de amiga, en cada etapa de los años 40, que todo el mundo dice que hay que tener un miedo, yo lo pasé y no me dio nada, estoy viva. Todo tiene su etapa y tú tienes que reinventarte, pero tener bien claro de que tú no puedes tocar tu esencia. Esa es la única que tú tienes que proteger y nadie tiene derecho a quitarte tu paz. Ahí está, señores. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima. Bye. Bye.